Cuando hablamos de la empresa Sedalic, hablamos de una empresa que atiende a más de 1 millón de habitantes, siendo la localidad de Trujillo la que concentra la mayor cantidad de usuarios, ¿no? En esta localidad, la cobertura tanto de agua potable como alcantarillado supera el 70%, tenemos niveles de micromedición que superan el 80%, y una continuidad promedio de casi 11 horas. Obviamente sabemos que los promedios tienen algunos valores extremos, como vamos a ver más adelante. Pero Sedalic no solo atiende la zona metropolitana de Trujillo, sino también otras localidades como son Pacaría, Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján y Choco. Ahí, como podemos ver, tenemos algunas cifras en cuanto a cobertura en agua y alcantarillado, la continuidad y la micromedición. Valores destacables es los niveles importantes de micromedición, coberturas importantes en algunos lugares como Pacanguía, que ya son más de 10 horas, Puerto Malabrigo, 14 horas. No obstante, hay zonas donde todavía hay que trabajar, por ejemplo, el caso de Paiján, que son 6.8 horas. En el caso de Moche también 8.5 horas, es decir, menos de 10 horas de continuidad, que esperamos en este quinquenio puedan seguir mejorando, y de hecho es parte de la propuesta. En cuanto a los diagnósticos, no podemos dejar de lado que ahora no solo tenemos que ver cifras económicas o estado de las redes, sino que también nos tenemos que preocupar de los acuíferos y cuencas. Es el recurso natural a partir del cual se puede brindar este servicio que es el agua potable, ¿no? En el caso de Sedalic, son 3 acuíferos los que alimentan a sus localidades, como son el acuífero de Jequetepeque, Chamán, el acuífero de Chicama y el acuífero de Moche. Son acuíferos que contienen abundante recurso de aguas subterráneas, las cuales se alimentan a partir de la escorrentería de los ríos metros arriba. A partir de la infiltración de esas aguas superficiales se alimentan estos acuíferos. Por ello es importante siempre tener un control tanto en calidad y cantidad para saber el estado de estas fuentes, porque es el recurso principal para poder brindar este servicio. Y si hablamos ya en detalle sobre el estado de las cuencas, podemos decir que en términos generales se está viendo una desforestación, producto de la actividad humana como la agricultura, el sobrepastoreo, hay vegetación escasa, hay también presencia de actividad minera. En el caso del acuífero de Moche, por ejemplo, también podemos ver la presencia de sulfatos y nitratos. Y algo común a los acuíferos es que todavía se tiene que trabajar más en lo que es obtener información hidrogeológica para caracterizarlos, ¿no? Acá tenemos un plano donde esquematizamos el sistema de agua de la zona de Trujillo metropolitano. Por esta zona tenemos la planta Chavimochi, que representa casi el 60% de la oferta del servicio de agua potable, es decir, la fuente superficial está en el 59%, y el 41% restante de la oferta es a partir de toda la batería de pozos que vemos a lo largo y ancho de la ciudad. Como podemos ver ahí, habíamos hablado de una continuidad promedio de 10.8 horas, pero con situaciones extremas, ¿no? Mientras la zona metropolitana de Trujillo tiene 19 horas, existen zonas donde hay que trabajar, como El Milagro, que tiene 2 horas diarias, la zona de La Esperanza con 3 horas, Florencia con poco más de 4 horas, El Porvenir lo propio. En el sentido de las redes, porque todo el agua se distribuye a partir de redes, tenemos que mencionar también que gran parte de las redes tiene ya más de 30 años de antigüedad, por lo cual se tiene que ir renovando ya los tramos de las mismas, ¿no? Igual existen reservorios que tienen que ser rehabilitados,
los cuales también se está programando en el programa de inversiones. Y en cuanto a los pozos, tenemos una batería de 43 pozos, de los cuales 34 están operativos, hay 7 en reservas y hay 2 pozos que están inoperativos, los cuales también se está programando recursos para su rehabilitación. Tenemos que mencionar también que incluso en el caso del equipamiento de los pozos, es necesario que tengan el grupo electrógeno para que ante problemas de interrupción eléctrica no tengamos también la interrupción del servicio de agua. Precisamente son recursos que se están programando para este programa de inversiones, ¿no? En cuanto al sistema de alcantarillado, Sedaliga a nivel de empresa opera 13 plantas de tratamientos de aguas residuales, las cuales pues atienden prácticamente el 100% de los desagües de sus usuarios. A nivel de Trujillo son 7 plantas, y entre los problemas de estas plantas tenemos que decir que se tiene que hacer mayor mantenimiento, sobre todo en el tema de la descolmatación de los lodos, y algunas refacciones para lograr mayor eficiencia en los tratamientos. Algo también que señalar es que la planta del Tablazo, que es la que vemos para el lado izquierdo de nuestra pantalla, es una planta que no tiene un desfogue o un emisor cercano al mar, por lo que simplemente el agua que llega a esa planta es arrojada a los terrenos aledaños. Acá tenemos también el sistema de... Perdón. Otra cosa que mencionar en el sistema de alcantarillado es que también hay muchas redes que ya han cumplido su vida útil, tienen más de 30 años, por lo cual requieren ser renovadas. Proyecto de estudio tarifario para la empresa Sedalip tiene como objetivo principal para estos próximos 5 años mejorar la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado y garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio en beneficio de la población usuaria. Para este quinquenio regulatorio, se está programando un programa de inversiones por más de 320 millones. Estos con recursos que provienen de la generación interna de recursos de la empresa, es decir, lo que puede generar a partir de la facturación y recaudación de las tarifas. Son más de 300 millones en inversiones en agua y alcantarillado. Habíamos visto que ahora ya no solo vemos redes, sino que también vemos los acuíferos. Y obviamente se está también disponiendo la generación por 4 millones de una reserva para mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. El riesgo de desastres también es una actividad muy importante ante cualquier tipo de eventos y también se está generando dentro de este paquete de inversiones una reserva por casi 13 millones de soles. La calidad de agua también es algo que es vital, porque no se trata solo de llevar cantidad de agua, sino que necesitamos agua para el consumo humano, y hay recursos casi por 2 millones para el plan de adecuación sanitaria y puntos de control críticos. Acá vemos en detalle presupuesto destinado a Trujillo Metropolitano, que es el que tiene la mayor parte de los usuarios. Estamos hablando de más de 240 millones en el próximo quinquenio. El resto de las localidades suman alrededor de 63 millones. Ya entrando un poco al detalle de este programa de inversiones, habíamos hablado problemas de pozos que estaban inoperativos. Habíamos también mencionado que hay pozos que necesitan refacciones, antigüedad de las redes y deficiencias en el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Por eso es que este programa de inversiones precisamente está atacando estos problemas: reparación de redes, rehabilitación de pozos e incluso, como vamos a ver también,
la construcción de pozos nuevos, porque habíamos mencionado, como vimos en el plano anterior, hay zonas que tienen baja continuidad. Y una de las cosas que tratamos de conseguir con este programa de inversiones es que la zona de Alto Mochica pueda subir su continuidad de un promedio de 3.5 horas a 15 horas diarias. La zona de Trujillo Metropolitano, la zona central, que tiene una continuidad de 19 horas, pareciera que ya no tuviera problemas, pero para los que conocen de ingeniería, mantener esos niveles de continuidad cada día se vuelve un mayor reto, sobre todo porque las ciudades crecen. Y precisamente lo que se busca es mantener estos niveles elevados de continuidad. Obviamente también estamos buscando la mejora en la eficiencia de las plantas de tratamiento de Covicorti y Cortijo. En el porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora, que siendo una de las características que es su baja continuidad, se ha proyectado la ejecución de proyectos para una batería de pozos. Una batería de pozos que, por ejemplo, permita subir en el porvenir de 4 a 10 horas la continuidad, así como también en el caso de La Esperanza y Florencia de Mora. Esperamos subir la continuidad hacia este quinquenio a 10 horas diarias, ¿no? Para ello se está presupuestando recursos por más de 34 millones en este quinquenio. También mencionar los sectores de Cucamoto, Tupac Amaru, Víctor Raúl, Valle del Sol, en los que se espera también aumentar la continuidad en estos sectores hacia de 2 a 5 horas, ¿no? Hay proyectos, tanto en agua y alcantarillado, en estos sectores, que suman más de 13 millones, ¿no? Para también seguir controlando las pérdidas de agua y obviamente el consumo responsable, la renovación del parque de medidores es muy importante. Y obviamente en estas localidades, como la que vimos anterior, de Trujillo Metropolitano, la renovación va a ser también una de las estrategias de este programa de inversiones, ¿no? En el caso de Huanchaco y Víctor Larco, también la estrategia es muy parecida, renovaciones de redes y renovación del parque de medidores. Y en el caso de Huanchaco tenemos que mencionar que existen riesgos de descontaminación de los pozos, ¿no?, por falta de un sello hidráulico en la caseta, así que se está dando recursos para evitar estos riesgos, ¿no? En el caso de Víctor Larco también estamos preocupándonos por la calidad del agua de los pozos, ya que tiene problemas de dureza y de nitratos y sulfatos. De esta manera esperamos, pues, mejorar la calidad, pero a partir también de la adecuación de la línea de conducción que lleva agua superficial de la planta Chavimoche. Sucede que la línea de conducción que llega hasta Víctor Larco tiene algunos problemas porque al ser una caída muy pronunciada tiene algunas roturas. Entonces, se va a hacer una adecuación para que se reduzcan estos problemas y de esta manera poder aumentar la oferta tanto en cantidad como en calidad. En el caso de Salaberry es una situación parecida en cuanto a la oferta. Tenemos un reservorio que está en mal estado y la línea de impulsión también tiene problemas. De hecho, es de un material que no es el adecuado. Así que se está programando la instalación de más de 7 kilómetros de líneas y la construcción de un reservorio de 1.800 metros cúbicos. De esta manera, lo que tratamos es de prevenir problemas de salud por acceso a un agua de mala calidad y mejorar la continuidad en el caso de Salaberry de 7 a 12 horas. En el caso de Moche y Cruce del Gallo, que son zonas que tienen baja continuidad, estamos hablando de 8 y 4 horas en promedio diarios, esperamos que pueda llegar a lo largo de este quinquenio a una continuidad de 15 horas diarias, ¿no? Para ello se están proyectando la construcción de un reservorio, renovación de 4 kilómetros de redes de agua potable, otros 4 kilómetros de colectores, renovación e instalación de medidores, ¿no?, así como la instalación de una línea de impulsión de aguas residuales desde la planta Miramar hasta la planta Salaberry. Esto último para una disposición adecuada de las plantas de aguas residuales de Salaberry, ¿no? Vamos entrando ya al programa de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, ¿no?
Como podemos ver ya en detalle, estamos atacando los problemas que mencionamos, como es la deforestación, la escasa vegetación, presencia de metales, pérdida de cobertura vegetal, contenido de sulfatos, de nitratos, ¿no? Y un problema también que hemos mencionado, que es la falta de información hidrogeológica, ¿no? Esto quiere decir, una construcción de una base de datos y modelamiento del acuífero para de esta manera poder ver su adecuado funcionamiento. Así que se han programado proyectos de recuperación de los servicios ecosistémicos, así como también talleres para dar orientación de adecuadas capacidades de los contribuyentes y talleres de sensibilización. ¿Qué esperamos en realidad con todos estos proyectos que en el estudio tarifario los podemos ver a mayor detalle? Vemos ahí en el impacto la recuperación de la cobertura vegetal, menor arrastre de sedimentos, control de vertimientos, ¿no? Y obviamente lo que buscamos finalmente es el control, así como la recuperación de la calidad del agua, en el caso de Trujillo, porque pues no es una zona que tiene problemas de escasa cantidad de agua. Vamos a entrar ahora entonces, ¿qué se le va a pedir a la empresa en estos próximos 5 años como metas de gestión, ¿no? Como pueden ver ahí a nivel de empresa, las dos primeras metas de gestión que podemos ver ahí, que se mencionan relación de trabajo y agua no facturada, son indicadores que miden la eficiencia de la empresa. Mientras más se vaya reduciendo esos índices, esos números que se ven ahí, quiere decir que la empresa está ganando eficiencia, ¿no? En el caso de la relación de trabajo, a medida que más reduce ese indicador, la empresa lo que va a demostrar es que va a disponer de más recursos que pueden ser destinados a inversión, ¿no? Para este quinquenio, se espera que de 67% este indicador baje a 60%. Y en el caso del agua no facturada, de 48% baje a 40%. Una reducción bastante importante de 8 puntos, que no es poco en realidad, ¿no? En cuanto a los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, se está poniendo una meta de ejecución de las reservas, porque esperamos que en realidad no solo se tengan los recursos como reservas, sino que en realidad estos se ejecuten, porque lo que queremos en realidad es que se den los resultados, ¿no? Ya cuando entramos a las metas por localidad, ¿no? Tenemos metas de recuperación de conexiones inactivas. Esto es para, de alguna forma, muestra el resultado de la gestión comercial de la empresa. Hay metas de incrementos de medidores, como pueden ver ahí, por localidad, la renovación también del parque de medidores, y también metas de continuidad. Como podemos ver en el caso de aquellas metas voy a poner esto por acá porque creo que están viendo igual en pantalla. Aquellas zonas donde hay baja continuidad, como en el caso del Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza, Huanchaco y Salaberry, se está proyectando un aumento en los niveles de continuidad promedio. ¿Cuáles van a ser los incrementos que, de acuerdo a las proyecciones que hemos hecho, se van a requerir para el próximo quinquenio? Bueno, lo cierto es que la empresa ha hecho una buena gestión y tiene hasta el momento un buen saldo de caja inicial, por lo cual para los proyectos que se han programado en este quinquenio no requeriría incrementos para los próximos 5 años, ¿no? Eso quiere decir que no se están programando incrementos por cumplimiento de metas, dado que no se requeriría. No obstante, sí estamos haciendo ciertos ajustes en la estructura tarifaria que se va a aprobar. Y para ello estamos haciendo una estructura focalizada por estratos socioeconómicos.
hasta el día de hoy, la estructura tarifaria de Sedalic tiene una focalización por niveles de consumo. Niveles de consumo que tiene bajo supuesto que quien tiene más dinero o tiene la posibilidad de pagar más por la facturación, consume más. Pero en la realidad no se da necesariamente esta situación. Por ello, para darle un poco más de precisión a esta focalización, lo que se ha hecho en esta oportunidad es tomar dos herramientas de focalización socioeconómica, como son los planos estratificados del INEI, así como también la clasificación socioeconómica que hace el sistema de focalización de hogares del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Al juntar estas dos herramientas, se ha determinado que hay un total de casi 54.500 usuarios que clasifican como familias que son pobres o pobres extremas, o según la clasificación del INEI, como pertenecientes al estrato bajo o medio bajo. En el caso de estos usuarios, se está proponiendo que en el primer rango de consumo de agua potable, ellos paguen el 96% del costo por metro cúbico, o de la tarifa por metro cúbico de ese rango, es decir, van a tener un descuento del 4%, ¿no? ¿Cómo se traduce esto? Acá podemos ver la estructura tarifaria propuesta, por ejemplo, para Trujillo y para el resto de localidades. ¿Okay? Acá podemos ver la estructura tarifaria para el caso de los domésticos, ¿no? 3 rangos, de 0 a 8, de 8 a 20, y los que consumen de 20 metros cúbicos a más. Aquellos usuarios, o mejor dicho, a los usuarios que clasifican dentro de esta focalización, es decir, esos 54.500 usuarios que hemos visto en esta primera corrida como identificados, por estos primeros 8 metros cúbicos van a tener ese descuento, es decir, se les va a aplicar este factor de ajuste de 96%. ¿Qué quiere decir esto? Que van a pagar no el 100% del costo por metro cúbico de este primer rango en el servicio de agua, sino el 96% de ese costo, ¿no? Lo propio también sucede en el resto de las localidades, ¿no? En términos de impacto, como podemos ver, en realidad no va a haber un incremento, porque hemos mencionado no va a haber incrementos este año, no va a haber una variación en las facturaciones, pero aquellos usuarios beneficiarios sí van a ver reducidas entre 50 hasta 80 centavos su facturación, ¿no? En el caso de Trujillo, y entre 40 a 60 centavos en el caso de las demás localidades. Ahora vamos a hablar un poquito también de la tarifa de monitoreo y gestión de aguas subterráneas. Como sabrán, tanto Sedalic como en el caso de Lima Sedapal son empresas que han sido clasificadas, por decirlo así, como los operadores del monitoreo y gestión de las aguas subterráneas, ¿no? En el caso de Sedalic, y como ustedes deben conocer mejor con nosotros, una de las características de los acuíferos de la zona es que el agua está ahí nomás, muy cercana a la superficie, ¿no? En realidad están alrededor de entre 1 a 10 metros de profundidad. Eso puede parecer una bendición, ¿no? Mucha agua y tan cerca, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Cuando el agua está muy cercana a la superficie, la vuelve susceptible de contaminarse por las aguas hervidas que hay en la zona, también incluso la posibilidad de que comiencen a incrementar el contenido de sales, ¿no? Más aún cuando tienen el mar muy cerca. Por ello se requiere en realidad hacer una labor de monitoreo y gestión en todo el acuífero, y para ello se necesitan estudios, se necesitan hacer labores de monitoreo y obviamente labores de modelación, ¿no? En ese sentido, la tarifa de monitoreo y gestión de aguas subterráneas está programando para este próximo quinquenio proyectos para el diseño de una red de monitoreo, la implementación de la misma, realizar estudios técnicos para conocer el acuífero,
plataformas de difusión y, como se había mencionado, el modelamiento matemático de los acuíferos, ¿no? ¿Qué queremos en realidad tener como primer impacto en estas labores? Obviamente tener un mayor conocimiento de las propiedades hidrológicas de la zona para una adecuada conservación del acuífero, también un monitoreo constante de los pozos y obviamente el modelamiento que nos ayuda a hacer esa gestión y monitoreo de las aguas subterráneas. Acá tenemos un poco el detalle de este programa de inversiones. Como ven, son estudios muy especializados, ¿no?, que requieren inversiones para poder realizarlos. Estamos hablando de un monto de 3 millones de soles para los próximos 5 años. Acá tenemos las metas de gestión que están relacionadas precisamente a esos estudios, cuándo se deben ejecutar, en qué año regulatorio. Lo que busca este proyecto de estudio tarifario es decirle a la empresa Sedalip qué obras son las prioritarias para que puedan alcanzar una mejora sustancial en materia de continuidad y presión, en la renovación del parque de medidores, la renovación de líneas de conducción, tanto en materia de agua como de la conducción de agua servida para el tratamiento posterior en las plantas de tratamiento, y un aspecto fundamental que es la incorporación de proyectos vinculados a la conservación de las cuencas, ¿no? Las cuencas deben ser una de las principales preocupaciones, no solamente de la empresa, no solamente de la Autoridad Nacional del Agua a través de la AAA o de la autoridad local, sino también de los propios actores, tanto urbanos como rurales, que tienen que contribuir a que el agua que nace de las cuencas liberteñas, pues esté siempre en condiciones de calidad y cantidad, ¿no? Los efectos del cambio climático ya son evidentes. Necesitamos un plan efectivo de reforestación, de cambio de prácticas de sembrío en la parte alta y media de la cuenca para evitar la contaminación, que ya incluso algunos dirigentes y vecinos han manifestado su preocupación por la contaminación de las aguas, y por eso es importante la participación ciudadana. Este es un evento netamente de participación ciudadana. Nos hubiera gustado escuchar más voces de las otras localidades del ámbito de Sedalip, pero como también remarcó nuestra representante de la oficina nuestra de SUNAS en la región La Libertad, la ingeniera Katy Negrón, tenemos espacios de diálogo, espacios de acercamiento entre el prestador que es Sedalip u otros prestadores y los usuarios. Por eso es importante que nos acostumbremos a rendir cuentas, ¿no? Nuestra oficina, liderada por la ingeniera Katy Negrón, está implementando, como menciono, el programa Participa Vecino. Contamos con el apoyo también, y queremos agradecer en representación del gerente general de Sedalip, el ingeniero Freddy Rodríguez, su predisposición a esto, a la participación de su equipo técnico en estos espacios. Por eso es importante que a lo largo de este proceso de aprobación del nuevo estudio tarifario, estas reuniones, estas microaudiencias se den una vez aprobado incluso el estudio tarifario por parte de SUNAS, de aquí en promedio a 60 días como máximo de plazo. Hay 5 días posteriores a esta audiencia pública para que tanto la empresa como los usuarios puedan plantear sus propuestas de mejora a este proyecto de estudio tarifario. Luego de este plazo de 5 días hábiles, pues SUNAS tiene un plazo de máximo 2 meses para aprobar. Una vez aprobado este estudio por nuestro consejo directivo, viene ya la difusión del mismo en cada una de las localidades a través de estas microaudiencias que estamos desarrollando. Hasta que la pandemia no termine, tenemos que continuar preservando la salud, y es importante por eso mantener los canales virtuales, pero lo importante es que el diálogo no se pierda, no se interrumpa, y que los problemas que sufre la población en materia de agua y saneamiento sean justamente canalizados a través de estos espacios virtuales.
Por eso es importante que la predisposición que ha mostrado la empresa Sedalip en estos últimos meses de Participa Vecino en su presencia en estos espacios, y por eso hago un llamado también a los dirigentes, a las autoridades, a que aprovechen este espacio que se llama Participa Vecino, porque justamente lo que se busca es que los vecinos se organicen, junten a sus representantes, nos convoquen producto de la problemática, los escuchamos tanto la empresa como nosotros y generamos acuerdos vinculados a lo que se puede hacer en estos momentos y lo que a mediano y corto plazo también podía darse, ¿no? Entonces, que este espacio también puede involucrar a otras autoridades, es cierto. Es decir, Participa Vecino es una plataforma que lo que busca es concertar las voces de todos los actores vinculados a la problemática, ¿no? Y por eso este estudio tarifario, que tiene una senda de inversiones muy puntuales, por eso es importante que lean el proyecto de estudio tarifario que está colgado en la página web. Lo que ha presentado Miguel Eiseca es un PPT, una presentación donde ha rescatado lo principal, pero todo el sustento y todo el cuadro de inversiones, ¿no?, está en la página web, en este proyecto de estudio tarifario. Es importante que sea un documento valioso, tanto para los usuarios como las autoridades, ¿no?